Cordial saludo a todas las personas que hacen parte de esta video reseña y que se interesan, digamos, por la educación, ¿no? Que es el principal eje para el transcurso o para la realización de esta video reseña, de esta videoconferencia, de este encuentro digital. Nos encontramos pues en unas carreteras más importantes de Colombia que conectan pues el municipio de Villavicencio con otros departamentos del Meta. El día de hoy vamos a tratar, digamos, de desglosar minuciosamente. Obviamente se nos escaparán algunos detalles, pero esperamos que no todos, o al menos los más importantes, del capítulo Encuentros y desencuentros en la construcción de la otra educación, movilización social para la educación, del libro Educación para el Saber. Así que en este capítulo se empieza hablando, digamos, del personaje principal, que es la MCE, Movilización Social para la Educación, quien surge a mediados del 2003 en el segundo foro para la educación, para la defensa de la educación pública. Bien. La movilización social para la educación surge bajo cuatro principios, cuatro propósitos. El primero de ellos es los escenarios de acuerdo, ¿verdad? En este propone, según la lectura, agrupar organizaciones que, digamos, tuvieran esa necesidad de transformar la educación tradicional, ¿verdad? Entonces es agrupar. ¿Quién más hace parte de eso? ¿Quién más está incómodo con esta educación tradicional? Además, otro de los principios o de los propósitos es la coordinación de las acciones, realizar las acciones colectivas. Entonces ya aquí vemos es acción, es movimiento, ¿verdad? A construir las alternativas y la transformación de la educación, pues evidentemente en nuestro país. Si lo aterrizamos más, pues en nuestro departamento del Meta, más aún en los colegios de Villavicencio, que es en el lugar, digamos, base o donde está la universidad. Bien, construir un proyecto educativo alternativo para la nación es otro de los propósitos, y yo creo que este es el más importante, ¿verdad? Porque la educación, pues, es un derecho fundamental y es un asunto público, es algo que a todos nos concierne. Entonces, por eso la importancia de la colectividad, de que todos entendamos el propósito de la educación y sobre todo, digamos, de transformarla, ¿no? De lo tradicional, pues, crear nuevos relatos, nuevas experiencias que, bueno, en el transcurso de la videoreseña, pues, iremos señalando. Y otro punto importante, otro principio de MSE, Movimiento Social para la Educación, es los espacios para los encuentros. Y ese es también otro de los más importantes, porque es ir directamente a los territorios y es ir directamente a las regiones donde la educación o no es posible, digamos, en zonas rurales, por ejemplo, que no es posible la educación, o en los lugares donde ha sido o es tradicional esa educación, y pues, digamos, romper con todos estos paradigmas. Esa es la importancia, digamos, de ir a las regiones y de tener ese encuentro, ese contacto, generar ese momento oportuno que además, pues, propicia la condensación de ideas, propuestas, alternativas, ¿verdad? Entonces es muy importante este último principio, que es ir al encuentro, encontrarse con esas colectividades, encontrar esos puntos en común con las otras personas que, como lo mencionábamos al principio, que tienen ese choque con ese tradicionalismo. Listo, teniendo en cuenta estos principios básicos claros, damos entonces paso a la protesta, ¿no? A la protesta que, digamos, pues, hace parte para la construcción y para la deconstrucción de lo que ya se tiene, de eso tradicional, y para la construcción de algo nuevo, de una nueva alternativa. Entonces la protesta confronta y supera lo tradicional. ¿Qué tradicionalismo o a qué hace referencia? Hace referencia a la centralización, a las jerarquías que existen en los colegios o en el sistema educativo. Claro,
hay un sistema jerárquico, pues obviamente nunca se va a tener en lo tradicional. Basados en ese sistema jerárquico, nunca se va a tener el relato o... Sí, exacto, el relato, la experiencia de las personas que están involucradas, en este caso los estudiantes, ¿no? Quienes reciben todo ese conocimiento, toda esa descarga, desfogue de información que, digamos, lo vemos en otras materias y termina siendo conocimiento sí, para obedecer, para ser parte de un sistema mecánico conductista. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de protesta, claro, que confronta y supera este tradicionalismo, pues propone el texto la movilización de la imagen. Y es que la imagen juega un papel supremamente importante. ¿Por qué? Porque en el transcurso, digamos, de la historia colombiana hemos visto cómo la televisión ha sido, digamos, creada para reflejar lo que es la sociedad. Por ejemplo, las novelas es un reflejo, digamos, algo chistoso, algo jocoso de lo que es la realidad, de lo que es lo popular. Pero el extremo de esta imagen que nos ofrecen de lo popular en la televisión o en los medios, digamos, termina siendo un poco... ¿Cómo termina siendo entonces burlesco, no? Entonces es allí la importancia de la imagen, y entonces hablan desde el cine y desde la producción audiovisual que da paso para la reflexión. Para la reflexión de la educación, de quiénes somos, cuál es nuestro rol dentro de todo este sistema educativo. A partir de esto surge entonces el relato de los niños, que es lo más importante, que ellos cuenten su experiencia de vida, que cuenten qué consideran por educación. En verdad ellos están siendo educados, en verdad, digamos, se les están explotando esos talentos que ellos tienen. Pues evidentemente la educación hoy en día, o lo tradicional, pues no lo permite, porque como lo mencionaba ahorita, es conductista, es mecánica. No se educaron para obedecer. También se hablan de otras movilizaciones, como la movilización de la palabra, el tejer otro relato, entender, escuchar otras voces diferentes a las que el sistema tradicional educativo nos ha mantenido allí prensados. Finalmente, transformar es y sigue siendo un acto de movilización y de resistencia que se debe finalizar, debe concluir, se debe sintetizar en acciones. Si no hay acciones y si no hay un resultado de aquella movilización, pues lamentablemente se perdió el tiempo. Así que finalmente la reflexión de este texto es, bueno, encontrémonos, aportemos ideas, lleguemos a consensos para finalmente transformar la sociedad desde la educación. Muchas gracias y un saludo cordial a todos.